Soy Begoña Cuenca, abogada de familia en Zaragoza, y en este vídeo haremos referencia al delito de impago de pensiones. Cuando una sentencia de divorcio establece la obligación de pago de pensión alimenticia a favor de los hijos o pensión compensatoria a favor del excónyuge y el obligado al pago no cumple con el abono, su reclamación puede hacerse vía civil, por ejecución de sentencia, como ya hemos expuesto en otros artículos, o bien instar un proceso penal. El Código Penal regula en su artículo 227 el citado delito: el que dejare de pagar durante 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas. El proceso comienza con la interposición de una denuncia y tras la instrucción del proceso se realizará la preceptiva vista en un juzgado penal. El artículo 227 del Código Penal pretende proteger a los miembros económicamente más débiles de la unidad familiar frente al incumplimiento de los deberes asistenciales por el obligado a prestarlos. El delito de abandono de familia se configura como un delito de omisión en el que han de concurrir 2 elementos. Ha de existir una resolución judicial firme que establezca una prestación económica a favor de los hijos o del cónyuge y una conducta omisiva consistente en el impago de dicha prestación económica. Es un delito de mera actividad que se consuma formalmente por el mero incumplimiento de la obligación impuesta. Y por último, se exige el conocimiento de la resolución judicial que impone la prestación y la voluntad de incumplirla, dejando libremente de pagar aquello a lo que se está obligado. Por tanto, si se produce el impago de forma voluntaria y sin que exista ninguna causa que impida el abono, el no pagador será condenado por dicho delito. Por el contrario, es evidente que la imposibilidad de satisfacer la prestación por parte del obligado, cuya prueba le incumbe, excluye la culpabilidad. Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid señala que, en el presente procedimiento y a la vista de las pruebas practicadas, el acusado no tuvo la oportunidad de afrontar el pago, al menos completo, de las cantidades que debía abonar en concepto de alimentos a su hija, debido a su precaria situación económica. Precariedad que no implica indigencia. La solvencia económica exigible a quien ha de cumplir las obligaciones económicas familiares tras la separación o el divorcio no puede comportar el perjuicio de su propio mantenimiento, al menos hasta el punto de colocarlo en una situación de pobreza. Por tanto, si te encuentras en una situación económica que no te permite afrontar tus pagos, te recomiendo, de un lado, que no dejes de abonar la totalidad del importe, sino que abones la cantidad que puedas permitirte, y de otro, que inicies un expediente de modificación de medidas con el fin de disminuir las pensiones a las que estás obligado. Te ha hablado Begoña Cuenca, abogada de familia en Zaragoza.